Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Otro caótico día escolar. Parte 1. El santuario Tamaura estaba ubicado en la sección de Yushima 8 más cercana a la calle Kuramaebashi 9. Seisui Nena estaba saludando a unos visitantes en sus territorios. Pocas horas han pasado desde su visita al santuario Nanao, y ya era tarde. ¿Cómo estás, Ena-san? Ha pasado un tiempo. Por cierto, si necesitas un santuario... Santuario, solo tome cualquiera, el que más te guste, dijo uno de sus invitados, Amakasu Touma. Era un hombre en la segunda mitad de sus 20, vestido con un terno barato. Por lo general, hacía mandados para el Comité de Compilación Histórica. Pero eso sin duda no lo hacía un subordinado. Incluso entre los expertos del comité en todo canto, él trabajaba directamente para la familia Sayanomi Yavies. Frente a él estaba Ena, que ya se había cambiado de su uniforme escolar a su traje de sacerdotisa. Túnica blanca y una cama rojo, y una espada cuyo misterioso poder era ocultado por la bolsa de tela en sus manos. Este santuario está bien. Esos lugares con mucha gente son una molestia de todos modos, Yama no Murakumo se siente más cómoda aquí. No te preocupes por eso. Si es así, siéntete como en casa. Yo me haré cargo de los trámites, así que úsalo como quieras. Ena asintió apropiadamente ante las palabras de Amakasu. Ella ya había hablado con el administrador de este lugar y había conseguido la llave del templo. Templo. Ella tenía la intención de utilizarlo como quisiera, incluso sin que lo dijeran. Los dioses adorados aquí eran Oinari 11, Yamato Takeru 12 no Mikoto, y Oto Tachibana no Hime 6. Todos ellos tenían una extraordinaria compatibilidad con la joven y su socia. Podría fácilmente ser utilizado como una casa temporal. 8. Un vecindario dentro del barrio de Bunkyo en Tokio. 9. Una importante calle de Tokio que va desde el barrio de Bunkyo hasta la carretera nacional No. 14. 10. Región geográfica de Japón que cubre la metrópolis de Tokio. 11. También conocido como Inari o Kami, es la deidad de la fertilidad, el arroz, la agricultura, los zorros, la industria y el éxito. Puede representarse como un dios masculino, femenino o andrógino, incluso como un conjunto de 3 o 5 deidades. 12. Un legendario príncipe de la dinastía Yamato, su padre, el emperador Keiko, temía su temperamento, por lo que lo mandó a diversas campañas a fin de que muriese, pero su tía, una Miko de Amaterasu, le dio la espada de Kusanagi, Ama no Murakumo, sin embargo, murió de una enfermedad tras haber blasfemado en contra de un dios local. Escuché la historia de Yuri-san y del jefe de los Seisuin. Sí, como debería decir esto. No te metas. Cuando Ena preventivamente interrumpió con una sonrisa llena de superioridad, Amakasu mostró una leve sonrisa. No puedes ser tan directa ahora, ¿o sí? Eres realmente cercana al comité, pero como esos sentimientos no se mostrarán esta vez. Es lo que dijo el abuelito. Sí, mis condolencias. Gracias. Por cierto, Ena-san, ¿ya te has puesto en contacto con Erika Blandelli y Liliana Krankar? No es así. Como era de esperar, la información había viajado rápidamente. Sin la intención de ocultarlo, Ena lo admitió inmediatamente. Bueno, sí. La idea de atacar a Erika mientras dormía anoche llegó a mi mente. ¿Y lo dejaste así? Sabía decisión. La barrera que ese gran caballero de la Cruz de Cobre Negro levantó alrededor de su casa debe ofrecer algo más que una defensa normal. Aunque me gustaría que te abstengas de interferir aún más con ella si fuera posible. ¿Por qué? Japón finalmente tiene a su propio rey, y ahora una chica extranjera es su amante. ¿No sería mejor perseguirla hasta botarla? Ante la propuesta de Ena, Amakasu sacudió su cabeza como si estuviera decepcionado. Tal vez haya sido así en la época del aislamiento nacional 7, pero los tiempos han cambiado. Ya sea la Cruz de Cobre Negro o la Cruz de Bronce Negro, ambas son dos asociaciones mágicas extremadamente poderosas. Puede que sea como dice si fueran agentes de organizaciones simplonas, pero esas chicas son problemáticas. Sí. Es como poner nuestras manos sobre diplomáticos extranjeros. En el peor de los casos, podría provocar conflictos entre nuestros países. Ena entendía bien esos sentimientos, pero no tenía ninguna intención de cambiar sus planes. La política y la diplomacia son demasiado complejos para ella. Las peleas eran más divertidas cuando eran simples.
¿Chocar espadas y competir con fuerza bruta, acaso no era suficiente? 6. Cónyuge del príncipe, que se sacrificó a sí misma para apaciguar a los espíritus marinos durante la campaña del emperador Keiko para tomar Kazusa. 7. Desde 1630 hasta 1854, Japón tuvo una política de Estado por la que ningún extranjero podía ingresar y ningún japonés podía salir del país, bajo pena de muerte. Lo siento. El abuelito y los demás le habían pedido a Ena que las expulsase de aquí, así que no puedo parar ahora. Además, pelear con ella también parece que va a ser divertido. Bueno, solo dejémoslo así, de acuerdo. Por el momento, Ena decidió pedir disculpas por adelantado. Amakasu se encogió de hombros ante la frívola disculpa de Ena, y su otra invitada de repente sonrió. Tu honorable abuela, fueron instrucciones de la jefa de los Seisuin, y tu tutor, el anciano, lo aprobó también. Es propio de él mantener un interés en sofisticados combates de poder. Esas fueron las primeras palabras de la tercera persona que se había mantenido en silencio hasta el momento. Sayanomi Yakaoru, como la lideresa de la rama de Tokio del Comité de Compilación Histórica, tenía autoridad sobre el Comité de Kanto. Eso es extraño. ¿Alguna idea de por qué el anciano te dio esa orden? ¿Quién sabe? No hay manera en que Ena lo sepa. Pero incluso si el abuelito luce heroico, puede ser inesperadamente malvado. Tal vez esté tramando algo. Mientras daba felizmente su respuesta, ella mostró a Kaoru una sonrisa irónica. Sayanomi Yakaoru tenía una belleza elegante y un aura de estar perdida en un mundo efímero. No había ni un gramo de grasa innecesaria sobre su esbelta figura. Nunca cambias, Ena, nunca te molestas por nada. Eso es muy propio de ti. La expresión era un poco afectuosa. Su sonrisa era clara y encantadora. Su aspecto delicado y andrógino desafiaba la realidad. Si la llamasen como un hombre, probablemente podría aparecer como un niño bonito, de aspecto irreal, de un manga shoujo. Pero Sayanomi Yakaoru tenía el mismo sexo que Ena. Ella también era una de las Hime Miko de Musashino. Después de terminar la infructuosa entrevista con Seisui y Ena, dejaron el santuario Tamaura. Mientras Amakasu Touma se marchaba, su superior, Sayanomi Yakaoru, seguía a su lado. Ella no solo era la próxima jefa de la familia Sayanomiya, sino también una candidata para ser la próxima lideresa del Comité de Compilación Histórica. No importaba que ella aún estuviera en el tercer año de preparatoria. No había quejas sobre sus habilidades, tampoco. Después de todo, el problema era su comportamiento, el travestismo, por ejemplo. Actualmente vestía un uniforme masculino. Una camisa blanca con corbata, chaqueta y pantalón. No era una falda plegada, sino el pantalón de los chicos. Sin embargo, me pregunto por qué los ancianos decidieron aumentar el número de concubinas de Kusanagi Godou. Amakasu lanzó la pregunta a su superior que no era ni hombre ni mujer. Hasta ahora, nunca tuvieron queja alguna contra tu plan de dejarlo solo con Yuri-san, por lo que parece extraño. Solo incitará un vano desorden, así que me gustaría mucho evitarlo. Bueno, creo que ellos tienen sus propias ideas acerca de esto, dijo Kaoru, pensativa. En momentos como este es que lucía como un hermoso chico peligrosamente frágil, o tal vez como una chica. A pesar de que Amakasu conocía su verdadero género, aún lo veía de esa manera. Los extraños estarían aún más seguros de ello. Pero si están incrementando el número de concubinas del campione, no significa que sería aceptable que todas las familias ofrezcan a sus hijas e inicien una fiesta libertina. Pero los ancianos solo enviaron a Ena. Creo que es un movimiento osado. Así que los ancianos cedieron frente a la presión de la familia Seisuin. Amakasu sonrió ampliamente. Eso era imposible. A pesar de estar convencido de eso, él expresó una opinión completamente opuesta. Kaoru probablemente creía lo mismo. Como era de esperarse, ella sonrió maliciosamente. No hay forma. Al igual que los Sayanomiyas, los Seisuin son una de las 4 familias. Especialmente contra ese anciano, los ancianos no pueden actuar tan egoístamente. Así que en cambio, ¿los Seisuin están siendo utilizados? ¿Como adornando a un gato con una campana? O tal vez pegando insectos sobre un león. Los ancianos probablemente querían provocar algún tipo de reacción por parte de Kusanagi Godou. Después de haber igualado su opinión, jefe y subordinado se dirigieron al coche. Silenciosamente. Parte 2. Las mañanas de Mariya Yuri comenzaban temprano. Ella se despertaba antes de las 7 y se dirigía hacia la cocina. Sus padres eran empleados. Su padre trabajaba para una cierta cadena de restaurantes. Dicho esto, el propietario era el padre de su padre, en resumen su abuelo, y su madre daba clases en una escuela. La rutina diaria de Yuri era hacer el desayuno en lugar de su ocupada madre.
A veces, ella preparaba las cajas de almuerzo para ella y para su pequeña hermana Ikari. Pero esta mañana hizo un almuerzo de más y salió de casa más temprano que de costumbre. La familia amarilla vivía en un complejo de apartamentos en Toranomon 13. A pesar de que su casa principal estaba en la prefectura de Saitama, ellos utilizaban el apartamento en Toranomon para facilitar sus viajes al trabajo y la escuela. Tomar la línea Chiyoda y desembarcar en la estación de Nezu era su rutina habitual. Sin embargo, esta mañana, tomó la línea de Ginza y se bajó en la estación de 13 literalmente, Puerta del Tigre, es un distrito comercial en Tokio. Sueiromachi. Iba a encontrarse con Seizuu y Nena. Se le informó que la chica ocupaba un pequeño santuario en Yushima, por lo que iría a verla cada cierto tiempo. Con su cara totalmente ruborizada y mirando hacia abajo, Yuri se precipitó hacia el santuario. Cuando abrió las puertas del santuario que no habían sido aseguradas, se encontró a Ena envuelta en un saco de dormir, acostada en el suelo. Ena-san. No había esperado que Ena durmiera en el santuario. Mientras pensaba en lo horrible que era, Yuri la llamó en voz baja. «Hey, Yuri, buenas. ¿Eso huele bien? ¿Has traído un almuerzo para Ena?» Ena de repente abrió sus ojos. Su voz era tan clara que no sonaba como si acabara de despertar. «Ese sí. Traje su parte también, así que si quiere». «Por supuesto que quiero. Realmente eres prudente, ¿sabes? Eres la chica número 1 a la que Ena quiere hacer su esposa. Buena chica, buena chica. Mis alabanzas a ti». Mientras bromeaba así, la más grandiosa Himemiko de Musashino abrió su bolsa de dormir. Se levantó, vestida inmodestamente con solo una camiseta y pantalones cortos. Se veía más delgada con ropa, por lo que aún delgada, sus curvas eran impresionantes. Yuri se puso avergonzada mientras el esplendor del cuerpo de Ena podía verse fácilmente a través de la fina ropa. Por cierto, ya estaba despierta, Ena-san. Ena estaba totalmente dormida. Me desperté cuando escuché el tap, tap, tap de tus pasos. Sonabas totalmente apurada, ¿qué pasó? Ella despertó inmediatamente porque percibió los pasos aproximándose. Aún sorprendida por el oído inhumano de Ena, Yuri dijo en voz baja, en torno a este santuario hay tantos edificios extraños. Ah, perdón, perdón. Ena también se sorprendió cuando llegó, en realidad está lleno de hoteles sucios, ¿no? Tokio es realmente increíble. Pero es conveniente tener una tienda tan cerca. Y no hay osos. Al parecer, durante medio año, Ena había estado entrenando en un lugar sagrado en las montañas. La risa nacida de un salvaje estilo de vida hizo que Yuri se ruborizara. Estaban en una tranquila zona residencial. Sin embargo, varios hoteles de cierto tipo fueron edificados alrededor del santuario. Pero sabes, Yuri, ¿acaso no has ido a lugares así? No lo he hecho. ¿Cómo es que llega a tales conclusiones? Yuri rechazó enérgicamente la idea. Sin embargo, Ena curiosamente preguntó con una cara en blanco, ¿por qué? No lo hago. Godou-san y yo solo somos amigos. Tenemos una relación pura. Pero tus rivales, Erika y Liliana, son extranjeras, ¿no? Ena no está muy segura, pero no han hecho avances de esa manera. Avances. Después de guardar la bolsa de dormir, las dos Himemiko se sentaron una frente a la otra en 6-14. Ena aceptó la comida que le ofrecía, abriendo rápidamente la tapa y devorando su contenido. Sí, tu cocina es estupenda como siempre. Últimamente solo he comido nueces, plantas silvestres y cosas por el estilo, así que esto es excepcional. Al parecer, se había abstenido de todo tipo de cereales. El entrenamiento de Ena era más duro que el de otras Himemiko. Puliendo sus habilidades con la espada, castigándose a sí misma una y otra vez, vaciando su mente. Últimamente, Yuri no podía permanecer en silencio sin hablar de este tema, pues le preocupaba el cuerpo de la chica. Es decir, Godou-san, no, los hombres prefieren a las mujeres asertivas y sensuales después de todo. Ena no lo sabe muy bien tampoco, pero no es algo diferente. Ena dijo mientras saboreaba alegremente el arroz blanco. Ella hablaba con franqueza, pero cuando estaba sentada en Seiza se veía formidablemente hermosa. Su forma de comer y gestos eran elegantes y se sentaba en posición vertical. En realidad, en términos de ser una dama, ella superaba a Yuri. Ayer, sabes, después de que Ena finalmente regresara a Tokio, fue a hacer un poco de turismo. En Akihabara. No hay muchos extranjeros por ahí. Y luego, después de hojear la mayor parte de las tiendas de aparatos eléctricos en la calle principal, Ena también entró a las tiendas de los edificios y otros lugares, y fue increíble. Increíble. Sí. Había muchas tiendas pequeñas, todas eran tan extrañas y fascinantes.
Hay un montón de tiendas que son, ya sabes, completamente rosas, o como el color de la piel. Totalmente de color piel. Nirvana o Paraíso, pueden ser así. Ya sea a la izquierda o a la derecha, por delante o por detrás, hay imágenes de desnudos por todo el lugar. Dime, ¿sabes de las esculturas de Maituna 15 en la India o en alguna parte? Una pared llena de imágenes de hombres y mujeres desnudos. Estoy segura de que gente muy piadosa deben haberse reunido allí. Ella no sabía que Tokio tenía un lugar tan sagrado para los extranjeros. 14 sentados sobre los talones, ya sabrán a qué se refiere, ¿no? 15 es un término sánscrito empleado en el Tantra para denominar a la unión sexual en un contexto ritual. Mientras se avergonzaba por su propia ignorancia, decidió que un día iría allí para estudiarlo. Puede ser. De todos modos, Ena entiende que a los chicos probablemente les guste este tipo de cosas, comentó Ena mientras engullía las verduras. Ella estaba mirando algún lugar lejano, como si estuviera sucediendo una escena muy sensacional. Ena cree que, como Kusanagi-san es un chico, es igual para él. Al final, desnúdate y funcionará, definitivamente. Está pidiéndome demasiado. Puede que a veces sea algo dudoso, pero Godou-san básicamente es una persona diligente. Me pregunto. Yuri, eres demasiado fastidiosa, por lo que él no podría ser capaz de decirlo por sí mismo. Yuri se sorprendió cuando su compañera Hime Miko le señaló eso. En Cerdeña, Lucretia sola le había dado un profundo discurso sobre la mentalidad de los chicos. Pero ella no podía entender esa profunda teoría en lo más mínimo. Posiblemente, la clave para una buena interacción con Kusanagi Godou estaba en eso. Por cierto, trajiste una lonchera para Ena, pero, ¿hiciste una para Kusanagi-san también? A pesar de que Ena no ve como si tuvieras algún equipaje extra. Ah, sí. Solo traje para usted. No puedes hacer eso. No te olvides que el camino más corto para acercarse a un animal es a través de la comida. Pero no hay ninguna razón para hacerlo. No hay ninguna razón para hacer un almuerzo para esa persona en primer. No te preocupes por eso. Necesitas empezar a actuar primero. En primer lugar, necesitas acercarte a él con más fuerza, como pedirle que te abrace o escabullirte durante la noche. Escabullirme durante la noche. Por favor, pare con eso, como acabamos hablando de eso. Ena cree que es más fácil que te gane su corazón si lo haces. Da todo de ti. Yo, escabullirme durante la noche. ¿Los hombres no son los que suelen hacer eso? En primer lugar, eso es ilegal hoy en día. 16. Eres tan problemática. De todos modos, tienes que hacer por lo menos eso. Ena te ayudará también, ¿ves? Por ahora, desarrollemos tu relación con Kusanagi-san durante todo el día. De acuerdo. Yuri se puso pálida en respuesta a la propuesta extremadamente irrazonable de Ena. Yo no puedo. Eso es imposible. 16 se hace referencia al yobai, acto en que un joven entra a la habitación de una mujer con su consentimiento para mantener relaciones. Parte 3. En la Academia Honan, las clases de educación física para chicos y chicas estaban separadas. 2 clases tomarían clases juntas, y luego hombres y mujeres se dividirían. La clase 5 de Godou estaba junto a la clase 6. Los rayos del sol todavía eran implacables y la temperatura también era elevada. Eran finales de verano, pero el clima parecía propio de pleno verano. Por ello, la piscina fue usada durante la clase educación física. Una vez más, el plan de estudios de natación fue aplicado. Pero eso era solo para las chicas. Los chicos tenían clase de gimnasia en el húmedo gimnasio. La atmósfera febril estaba cargada hasta el límite, y en medio del calor y el olor corporal, los estudiantes masculinos hicieron ejercicios de colchoneta y gimnasia. Señores, ¿no creen que esto está mal? Alguien hizo una pregunta contundente. El que hablaba era Nanami. A menudo hacía declaraciones problemáticas como, en realidad, me encienden las sacerdotisas. Pero, inesperadamente, también era un líder carismático. Siempre que la gente hacía algo como grupo, por lo general, él se encontraba en medio de todo, tan bueno para nada como un centro lo puede ser. Sociedad segregada. Pensemos en el significado de estas palabras una vez más, camaradas. Reunidos aquí no hay nada más que hombres, en un páramo gris de un mundo sin calor ni color. ¿Está bien que nos conformemos con esto? Por supuesto que no. Nanami sacudía al gimnasio entero con el montón de tonterías que proclamaba a viva voz. Por cierto, el profesor a cargo de la educación física estaba ausente. Unos minutos antes, él se había ido, acompañando a un estudiante que se había caído de la barra de equilibrio, fracturándose aparentemente un hueso. Ahora estaban en una sesión de autoestudio. Entonces, si este mundo es un desierto,
Solo aquellos que siguen sus ambiciones serán capaces de cambiar este lugar. Tenemos que abrirnos paso a través de las puertas del paraíso nosotros mismos. Nanami, lo que quiere decir es, en resumen, eso. Quien hizo la pregunta fue Takagi. Pertenecía al club de Kendo y, debido a su gran musculatura, era muy hábil en ello. Pero él era un hombre débil ante influencias extrañas y fácilmente se dejaba llevar por el mal camino. En este mismo instante, hay que apuntar al cielo. Así es. Actualmente, el lugar más cercano al cielo en esta escuela es la piscina. La piscina en donde nuestras chicas de las clases 5 y 6 están tomando clases juntas. Los terrenos sagrados a los que se nos prohíbe la entrada, el jardín de flores secreto donde más de 30 chicas están jugueteando en el agua y en donde florecen las flores de lirio, 17. Pero el riesgo es demasiado alto. Una voz fría cayó sobre ellos como agua helada. Sorimachi rió burlonamente. El autodenominado, hombre con 108 hermanitas en 2D. Por ridículo que parezca, era la única rareza que había visto el problema. Por lo menos él no era una persona común. Tenemos chicos de las clases 5 y 6, dando un total de 36. Son muchas personas yendo al mismo tiempo para apreciar a las chicas en la piscina. Ciertamente es una idea atractiva, pero solo tendremos 40 minutos hasta que las clases hayan terminado. Ni siquiera seremos capaces de prepararnos adecuadamente en tan poco tiempo. Los sentimientos por sí solos no nos llevarán a ningún sitio. Nanami se dirigió hacia el hablante. ¡Bam! El puño de Nanami conectó de lleno. Sorimachi miró severamente al atacante que lo había golpeado en la mejilla. Nanami, tú. Te juzgué mal, Sorimachi. Nunca pensé que eras un hombre tan aburrido. El que golpeó y el que fue golpeado se enfrentaron entre sí, uno con ira en sus ojos, el otro con compasión. En aquel entonces, nunca usaste eso como excusa. Enfrentabas con valentía incluso las misiones más difíciles, eras un héroe dedicado a la victoria. Y sin embargo, te has convertido en un marica. ¿De qué estás hablando, idiota? Hace unos 2 meses. El día antes del lanzamiento de Santa Academia de Hermanitas, luchaste para ver todos los finales de, junto con Oni-chan, en que tienes que limpiar la ruta de 4 hermanitas, y Mor, en que tienes que casarte con 7 hermanas. Todo esto mientras sufrías de una fiebre de 38 grados y de diarrea. TCH. ¿Todavía recuerdas esas desagradables cosas? Sorimachi apartó la mirada de Nanami, que estaba hablando de los viejos tiempos. En ese entonces yo dije, déjalo ya. Solo déjalo de lado como basura. Tu cuerpo está en sus límites. Pero entonces respondiste. Sí. Soy un hombre con 108 hermanitas. No soy un hermano inútil que abandonaría a una hermana pequeña, una vez que ha comenzado su captura. Durante el día en que 17 metáfora al Yuri, amor de chicas, no amarilla Yuri, pues Yuri significa de la forma que estaba escrito es lirio. Dado que la palabra Yuri puede hacer referencia tanto como para Azucena, lirios o lesbianismo entre otras. Conquisté todos los finales, y en el siguiente, dediqué todo mi poder a Santa Academia de Hermanitas. Flamas iluminaban los ojos de ambos muchachos. Llamas desde el interior de sus corazones que solo se encendían cuando 2 compañeros de espíritus ardientes se entendían entre sí. Parece que olvidé de mis agallas de aquel tiempo. Gracias por recordármelo. Este es mi agradecimiento. Gu. ¿Qué tal? ¿Lo sentiste? Esta vez Sorimachi dio el puñetazo. Pero Nanami sonrió mientras salía volando. Su sonrisa parecía decir, has despertado por fin, idiota estúpido. Hace un momento, sus puños habían sido palabras para ellos dos. Ese fue un buen golpe. Llevaba tu espíritu. Tienes un buen puño. Cierra la boca. Ya he dejado de dudar. Luchemos juntos. Sorimachi extendió su mano y tomó la de Nanami. De esa manera lo levantó. Era una escena emocional entre 2 hombres que lograron entenderse profundamente entre sí. Después de un enfrentamiento. Sin embargo, harto de todo finalmente, Godou dijo con una voz sobria. Hey, chicos. Los 2 comediantes dirigieron sus miradas llenas de hostilidad hacia él. Pero Godou siguió su camino y no cedió ante la presión. Hay tantas cosas que quiero decir en este momento, pero en primer lugar, ¿podrían no espiar? Saben que es como un crimen. Asterisco fop asterisco, el sonido de balancear una colchoneta de gimnasia, HG, que estás, asterisco bam asterisco, el sonido de dicha colchoneta aplastando a Godou, asterisco bup, bup, bup asterisco, el sonido de los estudiantes A, B y C saltando sobre la colchoneta, ag. HG, esperen un segundo, están tratando de aplastarme. Aplastado bajo la voluminosa y maloliente colchoneta, Godou se quejó.
El peso de los 3 estudiantes cargaba sobre él, así que era bastante doloroso. A duras penas logró sacar la cabeza de debajo de la alfombra y asegurarse un poco de oxígeno. Maldita sea, está vivo. Bueno, matarlo sería malo, también. Si así quieres, puedo acabar con él. Cálmate. Si lo hacemos, debemos hacerlo con cuidado, en un lugar donde sus piernas no puedan llegar. Los 3 idiotas Nanami, Takashi y Sorimachi dijeron algunas cosas peligrosas. Godou preguntó en voz alta a los otros chicos que les rodeaban. ¿Ustedes me detestan o qué? ¿Por qué diablos me hacen esto? ¿Preguntas por qué? Nanami lo miró con una mirada fría. Déjame preguntarte entonces. Kusanagi, ¿por qué puedes decir cosas como no espiar? Ocultarse en la piscina de la escuela y espiar está a un cabello de distancia de ser un delito. Sobre todo, ¿no te sientes mal por las chicas? No me preguntes cosas tan obvias. Godou dio argumentos sólidos, mientras oraba silenciosamente para que cada uno recupere rápidamente sus sentidos. Si perdieran su camino por un capricho momentáneo, con toda seguridad irían a lamentarlo en el futuro. Pero esa pregunta hizo que la mayoría de los estudiantes de las clases 5 y 6 se pusieran incluso más salvajes. Algunos incluso soltaban lágrimas de frustración. Maldito hipócrita. Maldita sea. Nos estás menospreciando porque no tienes ningún problema para conseguir chicas. Ansai-sensei, queremos ver a las chicas en traje de baño. Todo el mundo, cálmense. Junto con la ira y el sufrimiento de todos, yo seré quien hable. Le voy a enseñar a este bastardo mujeriego que piensa que es normal capturar a varias chicas a la vez acerca de nuestros corazones puros. Nanami tomó el control de todos los presentes, y dirigió su desprecio a Godou una vez más. Oye, Kusanagi. Kusanagi, me gustan las chicas en traje de baño. No es ninguna exageración decir que las amo. Bueno, no voy a criticar tus aficiones personales. Solo cállate y escucha. Me gustan las chicas en traje de baño, así es. Durante el primer año de las clases 5 y 6, Arakawa-san destacó por tener un fabuloso cuerpo, ¿no? Y, obviamente, el atractivo de la pequeña complexión y el pecho plano de Miyama-san dio en el clavo a los entusiastas. Entusiastas. Podemos esperar que el traje de baño dé otro tipo de encantadora luz a los lentes de Saba-san también. Y la corpulencia de Nagasato debería convertirse en la reconfortante aura característica que las chicas delgadas no tienen. Pero, incluso así, Nanami apretó fuertemente su puño. Probablemente estaba a punto de presentar su inútil teoría favorita. Incluso si las chicas son tan fascinantes, en términos de grupos de idols, ellas no estarían en la primera fila. Están en la segunda fila, por así decirlo, miembros de reserva. Así que, ¿quién es la creme de la creme? No lo sé. Tenía una idea de las intenciones de los demás, pero Godou se atrevió a hacerse el tonto. Erika-sama con su supremamente hermoso cuerpo. Mariya-san, que hace que uno se pregunte si es que ella está escondiendo espléndidas medidas en algún lugar. Y luego está Liliana-san, que se convirtió en la chica número 1 a la que quiero poner en un leotardo, con su cuerpo de hada. Tú, imbécil, que monopolizas esas flores célebres, nunca entenderás lo que hace que nuestra sangre hierva. No, alguien como tú no podría entender. Tengo una idea. Encerremos a Kusanagi-san en el almacén. Esa es una gran idea. Bien, que alguien vaya a buscar la llave. Bien, ahora es el momento de pagar los platos rotos, bastardo, muajaja. En respuesta al ferviente discurso de Nanami, las voces de los chicos comenzaron a brotar extrañamente por todos los rincones. Así, la unión de los chicos de las clases 5 y 6 encerró a Kusanagi Godou en el almacén y comenzó a marchar hacia el paraíso de doncellas jugueteando en el agua. Parte 4. Si lo piensas bien, esta podría ser una buena oportunidad. Erika, descubramos finalmente quién es mejor con una competencia de natación. ¿Una competencia de natación? ¿Contigo? No, gracias. Las clases 5 y 6 tenían clases juntas. Junto a la piscina, dos chicas estaban teniendo una conversación como esta. Por supuesto, eran Liliana Crankar y Erika Blandelli. El traje de baño de la Academia Hounan era de una sola pieza, con un atrevido agujero en la parte posterior. Aquellas a las que les quedaba más espléndidamente eran esas chicas. Las chicas estaban creando la ilusión de que la común piscina de la escuela fuera un resort en el extranjero. Con sus cabellos rubio y plateado ondeando en el viento, ellas atraían miradas de todos. Jeje. Huir de una batalla no es propio de ti, pero en la natación nunca he sido oponente para ti. Nuestros reflejos y fuerzas son casi los mismos, y sin embargo, será porque, como pensaba, la resistencia del agua es muy diferente. Kuke. Liliana en su traje de baño era realmente delgada.
Pero el ser delicada por sí sola no debería dar lugar a esos resultados. La chica de Europa Oriental era tan delgada que parecía que se rompería si la apretasen demasiado fuerte. Y aunque ella era tan delgada, tenía extremidades maravillosamente largas. Su nuca era como la de un cisne. Sus bien arregladas características tenían el semblante de un hada. Su esbeltez, su fugacidad, todos ellos se combinaba para hacer brillar a Liliana. Sin embargo, su belleza artística podría ser la de un hada de Europa Oriental. Pero en términos de belleza física en traje de baño, en términos de encanto sensual, Erika se ubicaba en la cima, después de todo. Su piel color marrón claro de cerdeña. Los montes de sus pechos que parecían grandes frutas. Sus caderas, que incitaban los suspiros de los espectadores. La perfecta curva de su trasero. Y la elegancia natural con la que mostraba todo eso. No había nada como atractivo forzado. Por otro lado, ella no se ocultaba de las indiscretas miradas. Brillaba solo por estar allí. Erika Blandelli era esa clase de chica. Verla allí era deslumbrante, incluso para Yuri. Ciertamente, siempre ha sido más desarrollada que yo. Pero eso no significa que dejaré que me llames tabla de planchar. Oh querida, solo quería decir que eras más ligera que yo, Lily. Erika sonrió con picardía. Enfurecida, Lily estalló. Cualquiera podría pensar que estas dos eran bastante cercanas, pero al menos la chica de cabello plateado lo negaba. En todo caso, Liliana parecía no sentir timidez hacia Erika. Eso hizo que Yuri sintiera envidia. Dicho esto, Ena le había dicho antes. No estoy muy segura, pero ellas no han hecho avances de esa manera. Ciertamente, no solo la extravagante Erika, sino que también la puritana Liliana irradiaban una intensa asertividad y positivismo. En comparación con esas chicas, ella era. En este punto, Yuri estaba aterrorizada. ¿En qué estaba pensando justo ahora? Es como si estuviera compitiendo con Erika-san y Liliana-san por Godot. No, eso no puede ser verdad, Godot y yo solo somos amigos. Un poco más cercanos de lo normal, y es cierto que existen circunstancias que realmente no podemos decirle a los demás, y, mientras pensaba esto, una curiosa emoción brotó en el pecho de Yuri. Sintió un dolor constrictivo en su pecho, un frío malestar se incrustaba en la boca de su estómago, una esperanza agridulce, todos esos sentimientos se mezclaban en su interior. ¡Ja! Ella suspiró. Cuando lo hizo, alguien le habló desde el lado. ¿Qué pasa, Marilla-san? ¿Te sientes mal? Debo llamar a la maestra. Era la chica más pequeña de la clase 6, Miyama-san. Tenía 145 centímetros de altura y la cara de una niña. Al parecer, a menudo era confundida con una niña de primaria. Ah, no, no es eso. Apartando los ojos de Erika y Liliana apresuradamente, Yuri sonrió torpemente. Realmente era una sonrisa fingida japonesa. En consecuencia, la expresión de Miyama-san se volvió oscura. Bueno, sí, incluso sin preguntártelo tengo una idea. Pero, creo que es injusto que incluso tú te molestes por eso. No comprendes los problemas de las menos afortunadas, o más bien, tus problemas son como un lujo. De todos modos, es muy injusto. ¿Miyama-san? ¿Qué quiere decir exactamente? Sintiendo indignación en el reproche, Yuri vaciló. En ese momento, la miembro del comité de la clase 6, Saba-san, interrumpió, Yuri-san. Miyama-san quiere decir, que si no tienen pan, que coman pasteles. No me jodas, 18, ¿ves? ¿Cómo te atreves a quejarte si tú misma tienes tan excelente producto? Sus gafas de montura roja brillaban. Saba-san era delgada y sus notas le colocan en la parte superior de su año. A pesar de que fue en su primer año, el club de teatro le confió un papel principal. Esa chica de repente se aferró a Yuri. Ella agarró el pecho de Yuri por encima de la toalla que estaba cubriendo su traje de baño. Kakia. 18 frase que se supone que dijo María Antonieta. ¿Ves? ¿Qué sucede con estos bonitos pechos? Si los cubrieras con tus manos. Extrañamente tratarían de escapar de ellas. Han logrado el balance supremo entre ni muy grandes ni muy pequeños. Con una estrechez y suavidad milagrosas, y una hermosa silueta. En cierto sentido, estos son los mejores. Con el sabor de primer nivel que solo posee la carne japonesa. Esos productos extranjeros de mal gusto no pueden aspirar a competir. Son maravillosos, Marilla-san. Ven al club de teatro conmigo y aspiremos a la cima de... Por favor, deténgase, Saba-san. Quite sus manos de encima. No debes, Saba-san, cálmate. Si sigues así, Marilla-san. Unos segundos después. Aunque jadeando por diferentes razones, Yuri-san y Saba-san había recuperado la calma.
Miyama-san estaba mirándolas con ojos llenos de preocupación. Lo siento. Vi algunas buenas materias primas y solo me vi tentada y... No, siento mucho hacerla perder la compostura. Saba-san seguro que se transforma en una bestia a veces. Ah, Marilla-san, no creo que necesites estar celosa de las demás. Si tú te molestas, ¿qué haré yo? Miyama-san, murmuró mientras menospreciaba su propia figura. Sus extremidades eran infantiles y, dicho realistamente, su constitución pertenecía a la de alguien en la escuela primaria. De todos modos, el traje de una sola pieza no le sentaba bien. Un traje de baño para niños le quedaría mejor. Con ese pensamiento, Yuri fue asaltada por remordimientos de conciencia. Ella se dio cuenta de lo grosero que eran sus sentimientos de antes. Y a su lado, Saba-san trató de consolar a Miyama-san. Oye, Miyama. También hay tipos como Sorimachi de la clase 5 que dicen, pero eso es lo que hace que sea bueno, no pierdas la esperanza. Esto ya no es divertido. Sorimachi de entre todos esos extraños tipos. Yuri repentinamente notó un malestar en su corazón. Fue en el momento en que escuchó el nombre de ese chico de clase 5. ¿No se asemejaba ese sentimiento a una revelación de su Reisi? Ella miró a su alrededor. En la piscina. Varias chicas estaban nadando hacia el otro lado. Al lado de la piscina. Obviamente, no había nada más que chicas. La maestra. Supervisora era una mujer, también. Mientras ella miraba a su alrededor sin parar, Erika y Liliana se acercaron a ella. ¿Qué pasa, Yuri? Actúas rara. ¿Has visto algo por casualidad? ¿Has recibido una señal de peligro? Mis sentidos no han percibido nada, pero tú eres mucho más sensible que yo. Si quieres, puedo investigar. Ah, no. No se sentía tan importante. Yuri brevemente explicó las circunstancias. Cuando terminó, Erika giró formando un círculo, dando un vistazo al entorno y fijándose en un punto. Oye, Lily. Si alguien intentara hacer algo malo cerca a esta piscina, ¿acaso los sujetos descuidados no elegirían ese lugar con bastante probabilidad? A los lados de la piscina de la Academia Honan, frente al edificio de la escuela, habían pinos plantados. Esa línea de árboles densamente crecidos bloqueaba la vista desde ambos lados. Pero el lado ciego también tenía un edificio. El viejo edificio de madera de la escuela que, aparentemente, sería demolido en un mes. No había estado en uso durante casi 10 años, y había sido sellado. Ahí es donde Erika centró su mirada. Solo quieres hacerme investigarlo, así que no actúes tan tentadora. Es imprudente. Liliana cerró los ojos mientras murmuraba. Yuri sintió una pequeña cantidad de energía mágica fugándose de sus ojos cerrados y dirigiéndose hacia el viejo edificio de la escuela. Debía ser magia que unía uno de los 5 sentidos a un lugar lejano. Probablemente. Ella había hecho que su vista explorara el área. Los encontré. Hay algunos despreciables hombres allí. Oh Dios, qué gente tan mala. Entonces, ¿cómo vamos a castigarlos? Cuando Liliana dio su informe, Erika sonrió maliciosamente. Yuri miró incómodamente cuando las dos magas, que podría decirse eran la élite de su generación en Europa, tomaron posiciones de combate. Parte 5. Maldita sea. Están haciendo lo que les da la gana. En el almacén, Kusanagi Godou finalmente logró escapar de debajo de la montaña de colchonetas. El ejército combinado de los chicos de las clases 5 y 6 lo habían empujado a la habitación, lanzado todas las colchonetas, apilándolas encima de él, y luego cerraron herméticamente la habitación. Ahora todo lo que necesito es salir de aquí. Godou miró la puerta del almacén. Estaba cerrada. No tenía herramientas o habilidades para romperla. Eso solo le dejaba romperla al embestirla con su cuerpo. Destruir la propiedad escolar era malo. Si hubiesen otras formas, debería tomarlas. Godou llegó a esa razonable conclusión. Pero, en el momento en que pensó en ello, una cierta imagen flotó en su cabeza. En Cerdeña había visto a Erika desfilando en traje de baño en muchas ocasiones. No había visto a Liliana en traje de baño, pero debía quedarle muy bien. Esos idiotas malcriados se habían confabulado para apreciar esa vista. Por alguna razón, la ira crecía en su pecho. Y luego lo reconsideró. Sí, las situaciones de emergencia requieren medidas de emergencia. En tal situación, no tenía por qué tomar la ruta segura. Por el contrario, sería una excusa de negligencia. Por lo tanto, Godou decidió abrirse paso. Fue justo cuando había terminado de hacer espacio en el almacén y se había alistado para cargar contra la puerta. Godou-kun, ¿estás bien? Espera un segundo, te sacaré ahora. Había oído esa voz antes. Pertenecía a Ono, un chico de su clase. Asterisco clac clac punto asterisco. Oyó una llave girándose y luego la puerta se abrió y mostró a un pequeño muchacho con el pelo muy rizado. Lo siento, ellos escondieron la llave, por lo que me tomó un poco de tiempo.
No, por nada, de verdad me ayudaste. Gracias. Ono tímidamente rió cuando Godot le dio las gracias. Como esperaba, no todo el mundo estuvo de acuerdo con los tres idiotas. Incluido yo, alrededor de un tercio de nosotros hemos estado aquí. Sin embargo, el hecho es que 2/3 fueron con ellos. Eso es mucho más impresionante. Impulsado por Ono, un sorprendido Godot abandonó el almacén. Guiado por la ira, decidió apresurarse hacia la piscina tan pronto como le fuera posible para obstaculizar su plan. Godot-kun, quizá estás pensando en interferir con ellos. Por supuesto. ¿Cómo iba a dejar que se vayan de esta manera? Ya veo. Entonces, no voy a decir que es por salvarte, pero podría pedirte una cosa. Avergonzado, Ono le entregó una cámara digital pequeña. Ahora que lo pensaba, Ono era parte del club de fotografía. Pensando que debe haber sido por eso que se le permitía traer una cosa así a la escuela, Godot inclinó la cabeza. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? En realidad, me gustan las chicas con gafas. No es ninguna exageración decir que las amo. Así que me preguntaba, si vas a la piscina, ¿podrías aprovechar la ocasión para tomar una imagen de Sabazán en su traje de baño? Espierre es malo después de todo, pero si sucede mientras salvas a las chicas, ¿es eso? No es así. Godot de repente le dio la espalda a Ono, que lo miraba como un perrito mojado. Está bien, me voy. Gracias por sacarme de allí. Kusanagi-kun. La cámara. Dejando a la atractiva voz detrás, Godot salió corriendo a la piscina. Esta es una historia que Godot escuchó después. Los chicos de las clases 5 y 6, bajo el mando de Nanami, irrumpieron en el viejo edificio de la escuela, que fue programado para ser demolido. Había alrededor de 15 de ellos. Los insolentes muchachos rompieron la puerta sellada y entraron al viejo edificio de la escuela. Ocupando el tercer piso, se armaron de valor para mirar a las chicas que se divertían en la orilla del agua sin ningún tipo de cobertura. Sin embargo, la piscina estaba bastante lejos. Con su vista no podían ver ningún detalle. Así que idearon un plan para cumplir con su deseo de confirmar las medidas exactas de las chicas. Takagi recordó que tenía unos prismáticos para ver deportes en su mochila, y se apresuró a regresar al aula. Durante los 10 minutos que pasaron hasta su regreso, todos los demás no pudieron hacer otra cosa que esperar. El viejo edificio de la escuela no estaba acondicionado, estaba caliente, polvoriento, y apestaba al sudor y los olores corporales de los chicos reunidos. Y finalmente, el deseado elemento llegó a ellos, enjaulados en ese áspero ambiente. Parecía que el edificio entero estaba temblando de emoción ante la apertura de las puertas del cielo. Entonces, el viejo edificio de la escuela se derrumbó con un ruido ensordecedor. Godot corrió por su vida y, finalmente, se acercó a la piscina. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los idiotas que intentaban espiar a las chicas? Buscando sin descanso por los alrededores, intentó adivinar. En ese momento, oyó un ruido terrible. Viendo en esa dirección, Godot se sorprendió. El viejo edificio de madera de la escuela estaba a punto de colapsar con un rugido ensordecedor. Las paredes, las columnas, los materiales del piso, todo el edificio se partió en pedazos pequeños, quedando destrozado y perdiendo su forma. La vista era tan espectacular, parecía que la presión del tiempo lo había hecho marchitarse hace un momento. Con fuertes crujidos, la vieja madera se derrumbó. Y entonces, uno pudo escuchar gritos desde el interior. ¿Qué carajo? Oh, el suelo. El suelo. No me molestes, salva a las hermanitas en mi disco duro, o realmente me encienden las sacerdotisas. Obviamente, los chicos de las clases 5 y 6 fueron enterrados bajo los escombros del viejo edificio de la escuela. Esos tipos probablemente habían espiado desde allí. Pero ahora, estaban sorprendidos por la repentina escena de película de desastres en que se encontraban y luchaban en medio del dolor. Parecía que todos estaban pasando por algunas experiencias dolorosas. Moretones, rasguños, e incluso podrían tener fracturas óseas. Se podría decir que obtuvieron lo que se merecían, pero él no podía evitar sentir pena por ellos. Por lo general, un fenómeno sobrenatural no debería ocurrir. Godot notó de inmediato a las chicas deambulando cerca al viejo edificio de la escuela. Era el trío habitual. La desdeñosa expresión de Erika que revelaba felicidad por el sufrimiento de los chicos, y la expresión de Liliana que se mostraba al servicio de la justicia. Solo Yuri estaba observando preocupada a los chicos gimiendo. Las tres vestían sudaderas o toallas de baño sobre sus trajes de baño de la escuela. Sabía que eran ustedes. Entonces, ¿de quién fue el plan? Mío. Solo quería usar la magia de aniquilación un poco. Parece que el edificio de la escuela era realmente viejo. Normalmente, no debería haber colapsado completamente con la cantidad de poder mágico que he usado. Erika tranquilamente respondió a Godot, que llegó corriendo. Había oído que era buena con magia que crea o transforma cosas, pero tal carta del triunfo era inesperada. Puedo adivinar casi todo lo que pasó, pero, ¿no te cediste un poco? ¿Qué debería haber hecho? El hechizo funcionó mejor de lo esperado y, ¿acaso no? ¿Está bien? Con esto, el castigo ha sido aplicado. Originalmente, la venganza que había planeado era más compleja.
Erika felizmente mostró su sonrisa de demonio. Sin embargo, no era la usual sonrisa de un demonio que jugaba con los seres humanos. Pertenecía a un cruel demonio, del tipo insensible. Eso es correcto, Kusanagi Godou. Es un castigo por sus pecados, la purificación de la impureza. Como caballero, yo también tuve la intención de dejar caer el martillo de la justicia sobre ese sucio acometido. La expresión de Liliana era severa. Era la galante y sublime expresión de un caballero respaldado por sus ideales. Las expresiones de Erika y Liliana eran como polos opuestos, pero, al parecer, las convicciones en sus corazones las llevaron en la misma dirección. Mientras pensaba que esas dos se llevaban bien de alguna manera u otra, Godou miró a Yuri. A diferencia de las caballeros, ella era la única que se veía como si quisiera decir algo. ¿Qué sucede, Marilla? ¿Hay algo que quieras decirme? Ah, no. Solo hay una cosa que me ha estado molestando. Su timidez la hacía increíblemente encantadora. Con la parte superior de su cuerpo cubierta por una toalla de baño, Yuri se movía nerviosamente, tratando de evadir los ojos de Godou y apartando la cara. Godou-san, es posible que, al igual que los otros chicos, usted quiera vernos en trajes de baño. Era una pregunta inesperada. ¿Esa Yuri realmente le preguntó una cosa así? Nervioso, Godou apartó la vista de la completamente ruborizada y Memiko en traje de baño. N no es como si tuviera ese tipo de intereses. Godou se decidió por una respuesta inocua e inofensiva. Sus palabras se desvanecieron al final, tal vez porque sabía que estaba fingiendo. ¿Pero qué otra opción le quedaba? Aún sin querer, vivía rodeado de chicas hermosas. No había forma de no tener tales pensamientos. Ya veo. Así es, no es así. Me alegro de habérselo preguntado, Godou-san. Tenía razón al creer que estaba por encima de tales deseos carnales. La expresión de Yuri estaba obviamente aliviada. Bien. Parece que no había fallado. Y justo cuando Godou se sintió aliviado, ¿qué tonterías estás preguntando, Yuri? Por supuesto que no es verdad. Aunque a regañadientes, tengo que estar de acuerdo con Erika. Ella tiene toda la razón. Marilla Yuri, nuestro lord es el rey entre los reyes famosos por su lujuria. Las dos caballeros interrumpieron con expresiones con confianza. No he olvidado la ardiente noche que pasé con Godou en Sicilia. En esa ocasión, Godou, él se quedó mirando mi cuerpo desnudo y luego se puso muy violento. No voy a permitirle decir que no tiene ningún interés en el cuerpo desnudo de una mujer. Ignorando al sorprendido Godou, Erika siguió hablando. Mientras tanto, el rostro de Liliana se puso amargo. ¿El rumoreado asunto de la mansión de Zamparini? Si hubiera estado allí, yo no habría permitido que Erika haga lo que le plazca. Kusanagi Godou, si sus deseos masculinos se vuelven demasiado para usted, por favor llámeme. Sé como caballero, estaré a su servicio sin falta. ¿Acaso no hubieron circunstancias complicadas en ese momento? Y Liliana, ¿qué diablos estás diciendo? Después de gritar, Godou miró a Yuri de inmediato. A pesar de que por fin la había engañado, después de este suceso, resultó en vano. Mientras pensaba, su expresión facial delataba su sorpresa. No hay manera. Así que Godou es como los demás, después de todo, tal como Ena-san dijo. Lo lamento mucho. Tengo que ordenar mis sentimientos, así que por favor perdóneme. Hablando rápido, Yuri se disculpó y salió corriendo. Sin palabras para detenerla, Godou la vio irse sin decir nada. Parte 6. Oh, Yuri está huyendo. Oye, Amakasu-san, ¿de qué estaban hablando hace un momento? ¿Cómo sería capaz de oír? Por favor, no me preguntes eso. Estaban en una habitación en el 7º piso de un edificio de apartamentos. Habían conseguido colarse a una habitación que pasó a ser abierta gracias a las conexiones de Amakasu Touma. Desde su ventana, ellos podían observar por sobre los jardines y edificios de la academia privada Honan. Pero, Amakasu-san, ¿no puedes leer sus labios? No eras un ninja. ¿Podrías llamarme de otra forma? Eso suena como si fuera falso, ¿puedes al menos llamarme espía? Además, no puedo leer los labios, pero puedo entender la conversación a través de la deducción. Los dos estaban sentados uno junto al otro al lado de la ventana, usando binoculares. Veían perfectamente la piscina y las ruinas del antiguo edificio de la escuela, a Godou y a las chicas. En este momento, Yuri estaba huyendo de Godou. ¿En serio? Eres genial. No esperaba menos de la mano derecha de Kaoru-san. Por favor, siempre y cuando uno tenga el conocimiento y la imaginación suficientes, es solo razonamiento básico. Probablemente fue algo así. Yuri dijo algo así como, idiota. No me gustas ni nada por el estilo. Te odio, o eso creo. No creo que Yuri sea del tipo que diga eso, pensé que sería interesante y le agregué mis propios deseos. Cansada de intercambiar palabras entre sí en esta infructuosa conversación, Ena apartó los ojos de los binoculares. Bien, Ena se ha decidido. ¿Qué podría ser? Estás regresando a la casa principal. Como si fuese así. Ena decidió que no podía dejar a Yuri sola. Debo apoyarla a partir de ahora. Parece más divertido y todo. Porque siento que es una idea realmente mala.
Ena sonrió ampliamente mientras ignoraba la descortesía de Amakatsu. Magia había causado que el edificio de madera se derrumbase de repente como si se hubiera deteriorado. Por solo ese hechizo, Ena podía deducir la habilidad de Erika Blandelli. Ese era el verdadero valor de la observación de este día. Ella era genial después de todo. Un enemigo con quien vale la pena luchar. Ena asintió satisfecha y tomó a su compañera de metal en el suelo. Sería una satisfactoria batalla para la espada, también. Y ellos serían los ganadores.